Voy a decirles algo bien rápido ahorita que salíamos el recorrido. Pensamos en la muerte como nunca antes cuando hacemos el recorrido de las momias. Y hay un texto en la Biblia, mis amados, que es digno de ser escuchado antes de ir. Y yo sé que los guías también les será bueno escuchar. Es el mismo Señor Jesús que dice estando aquí en la tierra: no temas aquello que quita tu vida de la carne, te mata y después nada hace. Sino teme aquel que después de quitarte la vida tiene el poder para arrojarte en el infierno. A ese teme, dice Jesús. Nosotros vemos con impacto los cuerpos en las momias y la gente tiene ese temor de lo que les pasa, pero el Señor dice: no temas aquello que mata el cuerpo, sino teme aquel que tiene el poder para arrojarte al infierno después de quitarte la vida. Eso es Dios. Es increíble, es Dios. Es Dios, es el que toma tu vida y la arroja al infierno o la lleva a la gloria. Hay un texto también que es sumamente importante y el apóstol Pablo creo que es quien escribe esa carta a los hebreos y dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y de inmediato venga el juicio. Está establecido que el hombre muera una vez y de inmediato el juicio. Miren, piensen en esto hoy mismo. Y yo sé que los mexicanos nos caracterizamos por ser valientes. Sobre todo Guanajuato, tiene gente valiente. Con valentía te pido que hoy te examines y le digas: si estuvieras hoy delante de un juez justo, que es Dios, de un juez perfecto y santo que te dio la vida, que te dio los mandamientos para que los sigas, dime tú honestamente, ¿serías inocente o culpable delante de este juez? Inocente o culpable de haber maldecido, de haber odiado, de haber robado, de haber mentido. ¿Qué seríamos, honestamente? ¿Culpables? ¿Quién? ¿Quién es culpable? ¡Yo! Todos seríamos culpables, sin duda alguna. ¿Y qué pasa cuando la gente aquí en la tierra es culpable de un delito? ¿A dónde va? A la cárcel. ¿Y qué pasaría si la gente es culpable para con Dios? ¿A dónde va? ¿Al cielo o al infierno? Al infierno. ¿Por qué? Porque Dios es justo y da a cada uno lo que corresponde. La gente dice: pero Dios es bueno, sobre todo el testigo de Jehová. ¡Miente! Dios es bueno y porque es bueno y justo, tiene que enviar a cada uno a donde le merece. Si la gente aborreció a Dios, aborreció las leyes de Dios, la gente tiene que ir a un lugar en donde Dios no esté disfrutando con ellos. Si no querían a Dios aquí, ¿para qué quieren estar con Él en la eternidad? Así que Dios les da lo que merecen, lejos de su presencia de gloria, sino solo sufrimiento y horror. Mis hermanos, piensen en las momias, los cuerpos que quedaron ahí inertes. El problema no es eso. El problema no es la muerte trágica. El problema es a dónde irás al morir. La gente tiene muchas creencias, muchas tradiciones, pero la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia dice que se establece que el hombre muera una sola vez y de inmediato el juicio. ¿Cuál es tu veredicto, inocente o culpable, si hoy murieras? ¿Sabes por qué digo todo esto que parece como una mala noticia religiosa? Porque la buena noticia no existe si no hay una mala antes. La mala es que moriremos como ellos y que hemos pecado. Pero la buena noticia es que Dios en su palabra dice que amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra también que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo, no para condenarlo. Pero también dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que tú sabes que Cristo ha venido al mundo. Todos los mexicanos conocemos a ese Jesús en la cruz, pero todos los mexicanos en su mayoría desconocen por qué Él murió en la cruz. El profeta Isaías, con mucha exactitud, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente, y después terminaré brevemente. Escucha con atención. Él dice 800 años antes de Cristo lo siguiente: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores,
Nosotros lo tuvimos por azotado, fue herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido, Jesús fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Por su llaga nosotros somos curados. Agrega, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios el Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido no abrió su boca, y como un pequeño cordero enmudeció delante de los trasquiladores. Él dio su vida con un propósito, con el propósito de que los hombres pudieran morir e ir al cielo. Amados, tristemente somos un país ricamente cultural, pero también somos muy pobres en conocimiento bíblico. Tienes la Biblia y más, sin comerciante estás viendo cuerpos de muertos. Ese no es el problema es a dónde fueron. Si ellos no creyeron en Cristo, ciertamente al infierno. ¿Por qué? Porque ellos no tenían al abogado defensor, al Señor que cargó sus pecados. Pero tú y yo estamos vivos y tenemos oportunidad aún. Y sabes, tú como yo somos pecadores, algunos más que otros ciertamente, pero tú y como yo estamos vivos por un motivo, porque Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno muera y vaya al infierno, sino que crea y se arrepienta. La palabra dice que cuando Jesús muere, Él dijo, Padre, terminé. Murió, fue bajado y sepultado como estas momias algún día. Pero a diferencia de ellas, Él resucitó de la muerte, se levantó con poder y gran gloria para no volver a morir jamás. Y esa resurrección me dice que era Dios, que no había pecado y que Él había justificado a algunos. ¿Quiénes? A los que creyeran. La palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, dice algo maravilloso. Somos salvos por gracia, por regalo, por medio de la fe, y escúchame, mi amado, no por obras para que ninguno se gloríe, sino por Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Él es el único digno de llevar la honra y la gloria. Tú y yo podríamos hacer tantas obras. Tú sabes que aquí en el cerro, año con año, sube la gente, hace procesiones. ¿Y eso qué? Lo pueden hacer, pero solo la sangre de Cristo tiene poder para lavar nuestros pecados. Hoy en día se escucha que Cristo no salva a aquellos que lo buscan, sino a algunos solamente, a los justos. ¿Sabes qué dice Jesús? Que Él vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Él vino por el enfermo, no por el sano. Él vino por la oveja que se había perdida. ¿Sabes por qué no vino por el justo? Porque no hay justos. Pero si tú eres un pecador que después de salir y ver la muerte estás arrepentido, puedes buscar a Cristo sin importar tu pecado. Tal vez ladrón, tal vez homicida, tal vez homosexual, tal vez mentiroso, no sé, cualquier pecado. Pero si tú buscas a Cristo en arrepentimiento y fe, puedes ser salvo por su sangre, porque todo aquel que en Él cree no será condenado. Que Dios les bendiga y espero vernos en el cielo, y que ninguno diga, oh, es que yo me porté muy bien, sino que todos de rodillas digamos, es que Cristo pagó en mi lugar, y podamos adorarlo por siempre. Gracias, Dios les bendiga.